Hola, ¿qué tal? Bueno, acá estamos en nuestra clase 10 que vamos a ver el tema de la abstracción. Bueno, ¿qué será la abstracción? ¿Qué es abstraer? Abstraer es sacar de la vida cotidiana y transformarlo al arte. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros hablásemos de pintura, una imagen en un cuadro, por más que yo haga lo más parecido al lago y a las montañas y al sol y a las nubes que puedo ver en ese cuadro, sí o sí es una abstracción de la realidad porque no es el lago y las montañas mismas. Estamos siempre haciendo una abstracción, ¿sí? Entonces, nosotros como coreógrafos manejamos constantemente la abstracción, ¿sí? Y la abstracción no es un tema menor porque es, digamos, una decisión filosófica, estética, de lo que nosotros vamos a hacer con nuestra coreografía, ¿sí? Como la danza básicamente utiliza el cuerpo, ¿sí? No es considerada una danza, un arte abstracto, como de alguna manera sí lo puede ser la música, ¿sí? Que es considerado el arte más abstracto. Aún así, en la música, si hay una canción con una letra y una historia y vos viniste, me dijiste, hiciste no sé qué, se vuelve más cercano a la vida cotidiana, por decirlo de alguna manera, pero sigue siendo una abstracción. El teatro realista, el teatro más convencional intenta que nosotros veamos una escena que podría haber sucedido en la realidad. Entonces es de los menos abstractos posible el teatro. De todas maneras, hay muchas corrientes de teatro que buscan ciertos grados de abstracción como para volverlo más moderno, más contemporáneo, hasta en un punto más interesante. Ahora, según los grados de abstracción que nosotros manejemos, eso implica en el espectador la posibilidad de ver la obra de diferentes maneras y de diferentes capas. De alguna manera, si nosotros hacemos una obra muy directa, llamémosla muy literal, le damos casi como pocas posibilidades al espectador a que se imagine algo porque nosotros ya se lo pusimos todo, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante al momento que nosotros vamos a hacer una coreografía, una obra de danza, que esto sea una pregunta hacia dónde quieren llevar su obra. De todas maneras, una obra no necesariamente toda, durante todo el transcurso, si fuese una obra de una hora, toda la obra tiene que tratar de lo mismo, o sea, tratar la abstracción de la misma manera. Puede, por ejemplo, en muchas obras hay partes que son muy literales, son muy que uno quiere, que te quieren hacer entender. Más pasan, por ejemplo, estas cosas en los ballets clásicos, donde la historia está como relatada y tratan de que nuestro nivel de abstracción sea muy claro, ¿sí? O sea, bastante tratando de llegar a la realidad lo más posible, y otras partes donde es más pura danza, por decirlo de alguna manera, donde el lenguaje y la danza en sí mismo es la que está hablando, ¿sí? Bueno, entonces esto es como una parte muy importante a trabajar. Entonces vamos a hacer una serie de improvisaciones y de trabajos coreográficos que van a ayudar un poco a probar en cositas muy cortitas estas instancias que estamos acá hablando, ¿sí?
por un lado vamos a trabajar sobre una imagen, ¿sí? Las imágenes nosotros las podemos tomar literales o las podemos trabajar como una inspiración para que llegue a algo o algún movimiento. Entonces, como una improvisación, vamos a tomar la imagen de una vela, de una llama de una vela. Entonces, esa llama se mueve, esa llama tiene calor, esa llama tiene levedad, esa llama tira chispitas. Bueno, con esta idea te moves. Eso no hace falta que me lo muestres, es solo como para tener una idea de algo que parta sobre una imagen, ¿sí? Que uno se plantea una imagen. Y que en definitiva cuando nosotros hacemos las obras también estamos construyendo distintas imágenes que también tenemos que pensar si las queremos hacer muy llegada a lo entendible o nos tomamos eso como inspiración y nos vamos a la danza más pura, ¿sí? Y después vamos a hacer ese trabajo que es muy divertido. Si estás con gente, empiezan a caminar en redondo o empiezan a caminar libremente, ¿sí? Y cuando te cruzas con alguien, los saludas sin hablar, alguna especie de saludo. Estamos haciendo gestos, ¿sí? Alguna especie de saludo y seguís caminando, te volvés a cruzar y otra especie de saludo. Y así un rato inventás saludos con esas personas que te vas cruzando y si tenés a uno solo, te enfrentás y van hablando en saludos, ¿sí? Y después van teniendo un diálogo de gestos cotidianos que uno hace con la mano, con la cara, con todo el cuerpo y vas probando todos los gestos que se te ocurran. Te tomas un tiempo para improvisar eso con alguien y si no tenés a nadie, vas probando solo, bueno, como saludo y los vas probando los gestos y los vas haciendo, ¿sí? Bueno, una vez que hiciste eso, el trabajo que te voy a pedir es el siguiente. Son dos trabajos, uno a través de la imagen. Antes te quiero decir que hay otras, digamos, la danza tiene como como un simbolismo, ¿sí? O sea, uno le puede dar un simbolismo a lo que hace, pero más claramente eso se ve, por ejemplo, en el lenguaje, el signo de el lenguaje mudo, ¿sí? Donde se inventaron símbolos que pudiesen representar las palabras, las oraciones, ¿sí? Y todo eso es una abstracción, ¿sí? Como que nosotros con eso condensamos distintas y son muy interesantes como para entender un poco abstracción de algo que uno quiere tomar de la realidad, pero lo abstrajo para que se entienda el lenguaje, ¿sí? Bueno, volviendo al ejercicio, después de haber explorado la imagen y de haber explorado todos los gestos, ¿sí? Primero los gestos, elijo 5, ¿sí? Y los pruebo con la expresión de todo mi cuerpo que condice con ese gesto, ¿sí? Después lo pruebo con una expresión del resto de mi cuerpo que no condice con ese gesto y después con una expresión neutra, ¿sí? Para ver cómo eso va transformando ese gesto, ¿sí? Y ahora este trabajo parece sencillo, pero no lo es. En principio te lo pido con gestos. Si después te da el tiempo, lo haces también con imagen. Vas a seguir eligiendo 3 gestos que quieras y lo vas a hacer de 5 maneras distintas. Una
el gesto como es cotidiano, normal, ¿sí? A ese gesto lo desarrollás, ¿sí? Todavía dentro de lo normal. O sea, dentro de lo normal, dentro de lo que el gesto significa. Suponte que yo te hice así, ¿sí? Bueno, el primero es así, que es lo más así. El segundo yo hago, no sé, o lo voy transformando a algo de danza hasta que llegue a ser una cosa que haya partido de ahí, pero ya es pura danza, ya ese gesto yo no lo veo, no me interesa verlo. Entonces vas pasando, si son 5 grados de abstracción de ese gesto, si no por lo menos 3, el más común, uno menos y el otro muy abstracto, ¿sí? Si podés hacer intermedios, eso lo haces con 3 gestos y lo haces con una imagen. ¿Te imaginas una imagen que pueda tener que ver, así como yo te dije, la vela? Bueno, que pueda tener cierta movilidad, lo que se te ocurra, y lo probás igual. Primero la vela, que yo me tratás de mostrar la vela, que yo la vea y todo. Y después como que eso le haces un intermedio que no es tan eso, sino se vuelve más abstracto todavía, menos literal. Y uno que sea danza, que haya servido para encontrar una calidad de movimiento distinta, unos niveles del cuerpo, unas direccionalidades del cuerpo, unos movimientos de los brazos diferentes, pero que no necesariamente te interesa que yo lea que ahí hay una vela o lo que se te ocurra, ¿tá? Bueno, esta sería... después otra cosa que es importante, que te la voy a mandar por WhatsApp, es que esto lo puedas ver en distintas obras coreográficas, ¿sí? Entonces voy a buscar unos links de unos coreógrafos muy abstractos, ¿sí? Y otros muy literales o muy danza teatro, donde por ahí se ve más lo realista, lo humano, y un intermedio, ¿sí? De todas formas, como la danza maneja el cuerpo humano, no se considera un arte abstracto, porque nuestro instrumento está conformado por la misma realidad, digamos, de lo que somos, nuestros cuerpos. Pero sí es importante entender lo que se llama pura danza o danza pura, que ahí sí intenta que, digamos, no representar nada, sino que el movimiento mismo sea lo que prima en la obra, ¿sí? Bueno, nos vemos.